Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues la Navidad ya ha llegado, por esta razón es conveniente que realicemos la puesta a punto de toda la casa y que estemos listos para la ocasión. Pero bueno, si no quieres que te pille el toro como a mí ya me ha pillado, porque he tenido un montón de cosas que hacer y lo he hecho todo a última hora. Pero bueno, si deseas comenzar las fiestas con buen pie, quiero mostrarte algunos trucos para crear una atmósfera navideña en tu casa. Al iniciar los preparativos aparecen los nervios y la emoción. Es posible que se nos ocurran algunas ideas y propuestas que en general, bueno, pues pueden dar un cambio estético al hogar y un significado festivo que alegre el ambiente. Lo importante es que se llene de encanto la casa y sobre todo que cuidemos los pequeños detalles y que esté todo disponible para diseñar una bonita decoración y tener la casa llena de detalles. Con lo cual, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es tener la cocina lista para trabajar. Como veis, yo ya he ido a hacer la compra a última hora. Normalmente a mí me gusta hacerlo con tiempo, con antelación, porque también los precios son un poco más económicos si lo haces con tiempo, pero bueno, ya sabéis que he estado muy ocupada con el tema de la cocina y no he tenido tiempo, con lo cual lo he tenido que hacer a última hora, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y lo que primero voy a hacer es limpiar el frigorífico antes de ponerlo todo. La cocina se convierte en nuestro principal aliado. En unos días, bueno, pues empezará a echar humo para realizar aquellos manjares más exquisitos que todos queremos hacer. Para que todo salga bien es preciso que tengamos todo en plenas condiciones. Así que nada, vamos a dejar la cocina impoluta para disfrutar de una rica comida navideña. Yo suelo limpiar la nevera cada vez que hago la compra, pero bueno, ahora como he comprado más de lo normal por el tema de la Nochebuena que se va a celebrar en mi casa, pues nada, le voy a dar un repaso, voy a sacarlo todo de la nevera para también asegurarme de que no tengo ningún producto caducado ni en mal estado. Yo en este caso le he dado con el producto, con el multiusos, pero bueno, también lo podéis hacer utilizando pues 3 cucharaditas de bicarbonato en medio litro de agua tibia y con una bayeta de microfibra, pues podéis ir limpiando lo que son las baldas y las paredes. Con esto eliminaremos grasas, bacterias y bueno, y sobre todo malos olores. Y luego ya pues voy a organizarlo todo. También es importante que repasemos el horno, el microondas y el lavavajillas.
veis, las cantidades de alimentos son, pues no son las normales que yo normalmente compro, pero es que este año vamos a celebrar la Nochebuena aquí en casa y somos 24 personas. También voy a aprovechar para terminar de poner lo que son estos tapetitos que pongo en los cajones para que no se resbale nada, porque bueno, pues tengo una cubertería dorada que la tenía guardada en la caja, todos los años la saco de la caja porque no tenía dónde ponerla, pero bueno, ahora ya le he encontrado su lugar y la voy a acomodar en este cajón para no solamente utilizarla en Navidad, sino también, pues bueno, cuando nos apetezca comer con la cubertería dorada, pues ya la tengo aquí a mano.
Es importante que unos días antes saques la vajilla, la cristalería, los cubiertos, pues los que tenemos guardados para estas ocasiones especiales. Al fin y al cabo son elementos que para cualquier celebración hacen que se convierta en un bonito ambiente. Y bueno, pues pienso que igual que ponemos luces de Navidad, pues tenemos que sacar todo lo que tenemos bonito para esta celebración tan especial. Yo os recomendaría que las piezas más delicadas pues las lavéis a mano y las puedes desengrasar con vinagre o con bicarbonato y aclararlo simplemente con agua. La cristalería a mí me gusta dejarla a remojo en agua tibia y con un detergente neutro. Y luego ya pues en el último aclarado, si le añades unas gotitas de vinagre para que brillen más, se quedan espectaculares. Los cubiertos, pues lo mismo. Si son de acero, secarlos bien para eliminar la cal. Si son de plata, pues bueno, frota con pasta de bicarbonato y agua y se te quedarán espectaculares. Y un truquito es que si utilizas dentífrico para quitar los arañazos, el cristal se queda fenomenal. También me gusta revisar lo que es la mantelería que voy a poner para no tener ningún imprevisto, porque bueno, pues a veces uno lava las cosas, las plancha y las guarda, pero luego al año siguiente, por lo que sea, pues ha quedado alguna manchita amarilla, en fin, que es mejor revisarlo todo para no tener ningún imprevisto. Just sitting on your own, decide to break the ice by setting up the tone. Looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of spilled wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whispered in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd, 'cause Christmas is finally here. Last year I thought about... Otra recomendación que yo te haría es revisar lo que son las sillas y los sofás. Si los asientos son de tela y tienen alguna manchita, pues bueno, o bien lo puedes limpiar. Yo tengo, ya sabéis, una maquinita que sirve para limpiar tapicerías, pero si no la tenéis no pasa nada. Simplemente con hervir un litro de agua y echarle 2 cucharadas de bicarbonato, con eso las manchas se van a ir. Lo frotas con una bayeta de microfibra y si no, pues siempre puedes utilizar el quitamanchas esencial, que eso es maravilloso con todo. También revisa lo que son las alfombras y el sofá, por supuesto. Y ya para completar lo que es la escena navideña, pues yo te aconsejo que pongas velas para iluminar, que ilumines con velas, hace muy acogedor, muy hogareño. Y bueno, pues aquí os voy a dar un truquito. Si os ha caído en algún recipiente de cristal la cera, pues un truquito es meterlo en el congelador hasta que la cera se congele. Una vez lo se haya congelado, es súper fácil de quitar. También te animo a que pues también decores lo que es el cuarto de baño, y las velas aromáticas en los baños son una delicia. Siempre viene bien conocer algunos trucos de limpieza de emergencia, como por ejemplo saber quitar las manchas difíciles de emergencia, como saber quitar, bueno, pues cuando se derrama una copa de vino sobre la alfombra, pues no te preocupes porque tiene fácil solución. Pon encima papel absorbente y cubre el resto con una buena capa de sal. Deja que actúe unas 8 horas y retíralo con el aspirador. La mancha habrá desaparecido. También puedes hacer una mezcla con una cucharada de lavavajillas líquido, una de vinagre blanco y 2 tazas de agua caliente. Aplícala con una bayeta de microfibra sobre la mancha y con pequeños golpecitos y sécalo y listo.
Esto es otra de las cosas que nos suelen ocurrir, que son las manchas que quedan marcadas, como por ejemplo la del pintalabios de tu servilleta. La mejor solución, pues mezcla 3 partes de agua con una de glicerina líquida y aplícala sobre la mancha. Frota suavemente con un cepillito de dientes y lávalo. De esta manera comprobarás que la mancha ha desaparecido. De todos modos, pues viene bien lavarla después, teniendo en cuenta que se van a utilizar en cada comida y que van a estar visibles. El recibidor es el lugar de bienvenida a tu hogar y tu mejor carta de presentación. El recibidor es una ubicación excelente para poner incluso hasta el árbol de Navidad, pero si no tienes sitio puedes poner solo algunos adornos navideños como luces, velas, guirnaldas o como yo que pongo el nacimiento. Puedes poner también un difusor con olor a canela o jengibre para inducir el ambiente festivo. El recibidor debe ser un lugar cómodo para los invitados, así que sitúa también en él un perchero para los abrigos y un paragüero. Y si quieres tener un detalle, pon un cesto con zapatillas de casa de felpa, un buen regalo que se pueden llevar, y así estarás seguro de que estén más cómodos mientras estén en tu casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, corazones. Espero que os haya motivado o por lo menos que os haya entretenido. Solamente deciros que bueno, que os deseo una feliz Nochebuena y una feliz Navidad y nada, y un próspero año nuevo. Y como siempre os digo, corazones, ya sabéis que quiero daros las gracias por estar ahí. Un beso y un abrazo muy grande para todos vosotros, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.